Un gusto saludar a la profesora Elizabeth. Mi nombre es Antonio Chacón Monge, perteneciente al grupo 5 de la materia de Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario. A continuación, daremos inicio con la actividad de la unidad 5, la actividad Z, lo cual es un reporte audiovisual ante el tema de crímenes de guerra. Para iniciar, contestaremos una serie de preguntas que se nos plantean en la plataforma, la cual inicia con: ¿qué es la Corte Penal Internacional? Es una corte internacional jurídica la cual comprende temas de crímenes bélicos de guerra que se susciten en diversidad de naciones, la cual comprende y es necesario una corte internacional que pueda resolver y dar conclusión a una serie de temas que ponen en riesgo la estabilidad e incluso la integridad de la población. Pregunta 2. ¿Cuándo, por qué y cómo se creó la Corte Penal Internacional? Creada el 17 de julio de 1938 mediante el Estatuto de Roma, eh, fungiendo inicialmente en el 2003, con su sede principal en La Haya, Países Bajos. ¿Por qué? Se necesitaba de un tribunal internacional que llegara a ser complementaria a las leyes de cada nación y los actos criminales en temas de guerra, invasión, esclavitud, que llegara a tener valor en esos temas donde siempre se ven perjudicados los derechos humanos. Entonces, este tribunal llega a ser complementario para las naciones y ser utilizadas a su favor aquellas naciones que se vean transgredidas ante otros países. Pregunta 3. ¿Cuál es la relación de la Corte Internacional con la ONU? Su relación principalmente es porque llega a ser complementaria, que llega a llegar a tener un valor en relación en que en la ONU como organismo internacional, perdón, comprende una diversidad de delitos en cuanto a derechos humanos, pero el tema de la Corte Penal Internacional es más que todo en temas de guerra. Entonces, la ONU llega a emitir diversidad de normativas, las cuales, bueno, llegan a ser aplicables para la Corte Internacional. Entonces, en temas de crímenes de guerra, llega a tener su valor. Entonces, es por un tema más de correlación y de manifestación en el momento en el que se ejecuta. Entonces, la Corte Internacional llega a ser también sujeta a la ONU. Pregunta 4. ¿Cuáles son las competencias de la Corte Penal Internacional? ¿Qué delitos puede juzgar? Primeramente, el crimen de genocidio, teniendo en cuenta temas étnicos, religiosos, grupos organizados en una nación particular. Por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, donde se dan temas de asesinato, esclavitud, exterminio, en que en mayor virtud sea eh, muerte o un maltrato a grupos grandes de personas, porque es un tema de derechos humanos. El tema del crimen organizado, ratificado en el artículo 5, el de lesa humanidad en el 8, por otra parte el de crímenes de guerra en el artículo 8, el cual hace mención que sea un tema de apropiación, de destrucción, por ejemplo, donde sea siempre el comprometido el tema de las personas, la humanidad, lo humano, se vea siempre comprometido hacia la baja y que su persona se vea transgredida hacia muerte, sufrimiento, dolor, etc. Artículos, perdón, pregunta 5. ¿En cuál instrumento internacional y cuáles en artículos concretos se define la competencia material y temporal de la Corte Penal Internacional? Primeramente, competencia material. Estos se manifiestan por su gravedad y también un tema del pasado, que ya fueron dados en un tiempo atrás, entonces igual se puede comprender y darle valor, aunque sea el pasado, igual se podrá desarrollar y darle competencia en el artículo 5 al 8 de la misma corte. Entonces, el material va a un tema más del pasado. En cuanto al temporal, tiene un valor mucho más en el pasado, o sea, que ya el acto se dé para poder tener valor. Entonces, el tema del temporal es un juicio más de que se dé para poder darle resolución e investigar. Esto así mencionado en la Corte Penal Internacional en el artículo 11. Pregunta 6. ¿Quiénes pueden recurrir a la Corte Penal Internacional y quiénes pueden ser parte? Esto básicamente cualquier nación que tenga un problema conflicto con alguna otra semejante, ¿verdad? Entonces requieran de un organismo internacional que dé juicio final y una investigación equitativa para ambas y que siempre y cuando se resguarde a la víctima y que sea comprometida a su integridad. Entonces, esto básicamente cualquier nación perteneciente a la ONU y bueno, que se pueda resolver y, y darle un valor, bueno, equitativo a ambas naciones, pero siempre y cuando se resguarde a la víctima y que sea afectada a su nación. Entonces,
se tiene en cuenta esto. Pregunta 7. ¿Cuáles son los requisitos de admisibilidad? Esto mencionado en el artículo 36, inciso E, que es más que todo por un tema de gravedad, que sea necesario, de prontividad, en donde un país se ve afectado por alguna u otra razón. Entonces la admisibilidad llega a ser por un tema en que se necesita resolver, se necesita un organismo internacional. Entonces la admisibilidad básicamente va ligado a esto. Pregunta 8 y final. Refiérase brevemente a un caso resuelto por la Corte Penal Internacional. Tenemos en cuenta el tema de Tomás Lubanga, ex líder militar del Congo, que en el 2012, bueno, da resolución en el caso, en donde agrega a su ejército niños menores de edad. Entonces esto tiene competencia en el tema de crímenes de guerra, donde su persona llega a tener 14 años sí, de prisión por este tema, para combatir la guerra civil que hay en su país. Entonces con esto concluimos el tema de crímenes de guerra, así que agradezco, muchas gracias.